Bueno, amigos, ya está, ya ha pasado. Los dos fundamentales más importantes de lo que resta de año ya los tenemos aquí. Y bueno, en este vídeo vamos a hablar de ellos, vamos a analizar cuál ha sido la evolución de los mercados a partir de estos dos fundamentales y qué le podría deparar al mercado con la reacción que hemos tenido en las últimas horas. Primero, el día de ayer tuvimos algo importantísimo, que a lo mejor mucha gente pasó por alto. La Reserva Federal de Estados Unidos bajó 25 puntos básicos los tipos de interés con el S&P 500 en máximos históricos. Esto es la quinta vez que pasa en toda la historia. Y vamos a ver en este vídeo cómo ha impactado en las otras cuatro ocasiones en las que la Reserva Federal bajó los tipos de interés con el S&P 500 en máximos históricos para tener una pequeña muestra de cuál podría ser la evolución del mercado. Ya no te hablo del corto plazo, que al final ya sabéis que el mercado es muy cabroncete y cuando tenemos este tipo de movimientos te empieza a marear para arriba y para abajo, sino más levantando un poquito la visión de cara a 3 meses, más o menos, ¿no? Esto lo vamos a ver en este vídeo. Tampoco podemos pasar por alto las palabras de Powell. Ya sabemos cuándo va a finalizar el QT, cuándo va a dejar de extraer 40.000 millones de dólares de liquidez en el mercado. Ya lo sabemos, lo vamos a ver también en este vídeo y sobre todo lo más importante, que es para mí la clave de ayer, es cuál va a ser la política que va a llevar a cabo la Reserva Federal una vez que finalice el QT, que también lo tenemos. Bien, esto por un lado. Luego tenemos por otro lado la reunión que ha finalizado hace escasas horas entre Donald Trump y Xi Jinping, entre Estados Unidos y China, sobre un acuerdo arancelario para aliviar las tensiones geopolíticas. También lo tenemos aquí. Daos cuenta que Donald Trump no se reunía con el presidente Xi desde el año 2017. Esta era una reunión muy esperada por todos porque fue precisamente el comunicado de Donald Trump. Bueno, primero fue esas restricciones sobre tierras raras que puso China al resto del mundo, que Donald Trump dice, ¿qué? ¿Cómo? No, espérate. China, aranceles del 100%, por listilla. Bueno, pues a partir de ahí tuvimos la mayor liquidación en la historia del mercado de las criptomonedas el viernes 10 de octubre y a partir de ahí pues hemos visto un destensionamiento por redes sociales, tal y como íbamos comentando en los últimos vídeos, hasta que ya hemos llegado a un principio de acuerdo, a un acuerdo. Ahora lo vamos a ver, ¿verdad? A partir de ahí, fijaos cómo ha evolucionado el mercado. Pico de miedo y construcción de zona de suelos con alta probabilidad. Que también vamos a ir viendo todo esto cómo evoluciona en las siguientes horas. Ya os digo que los movimientos del día de hoy y mañana van a ser claves y sobre todo la apertura de la siguiente semana. Estamos muy cerquita de tener un movimiento direccional y de probablemente tener un cambio de dinámica o un cambio de comportamiento en la interpretación del mercado de cuáles son los activos en tendencia en el momento presente. Vamos a hablar del oro, de la gran caída del oro. No ha caído en tantas veces en toda su historia un 6% en un día. ¿Cuál puede ser la evolución los siguientes meses? También lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, empezamos por lo más importante, el apretón de manos que estáis viendo en pantalla. Bueno, fijaos este apretón de manos, ¿no? Un tanto amigable, podríamos intentar deducir por el lenguaje no verbal, y es que esto no pasaba desde el año 2017, pero importante lo que os he comentado antes, que esta reunión estaba prevista, según Donald Trump, para que durase unas 3-4 horas y finalmente ha durado tan solo 2. Así que veremos cuál puede ser la reacción del mercado las siguientes horas, y Donald Trump ya sabéis cómo es, ¿eh? Que te dice unas cositas, luego se mete en su Air Force One, te empieza a enviar un comunicado en redes sociales y te desmonta todo lo que en principio era algo bonito. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que se ha llegado a esta reunión? Bueno, pues como estáis viendo ahora mismo, estáis viendo todo el comité de Estados Unidos y de China reunidos y estaban intercambiándose las tornas y esta reunión finalmente derivó en Xi Jinping comentando que los desacuerdos son normales entre China y Estados Unidos por las diferentes culturas. Agradeció también a Donald Trump su papel con el alto en fuego en Gaza y Xi añadió que está dispuesto a seguir trabajando con Trump para conseguir una base sólida para las relaciones entre China y Estados Unidos. Y atención, porque estos son los 5 acuerdos más importantes. Reducción de los aranceles del fentanilo al 10%, los aranceles sobre China se redujeron del 57 al 47%, China discutirá con Nvidia sobre las restricciones en los microchips, se acabaron las restricciones sobre tierras raras y finalmente China y Estados Unidos colaborarán para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania. Veremos si esto es así o no. Recordemos que estos son políticos y normalmente lo que dicen no suele estar tan relacionado con lo que hacen, por lo menos no con una probabilidad del 100%, ¿verdad? Entonces veremos cómo evoluciona las siguientes horas, que va a ser determinante. Cualquier rueda de prensa que pueda dar posterior a esta reunión Xi Jinping por su lado o Donald Trump por su lado, estas palabras creo que van a ser las que acaben de mover al mercado y acaben de sellar esta reunión como positiva o negativa. Por ahora todo está muy verde y todo está en el aire, pero bueno, lo que podemos hacer es ver cómo el mercado ha interpretado todo lo que está pasando. Y es lo que vamos a hacer. Desde Helio Traders planteábamos que después de los 105.000 dólares, que fue el nivel en el cual se compró Bitcoin, el activo iba a dirigirse a romper los 116.000 dólares y luego tener una caída hacia niveles de los 110.000, 108.000 dólares. Y como estáis viendo ahora mismo en pantalla, es lo que ha sucedido. Se ha llegado a estos niveles, la compra de los 105.000 ya está en break-even en el mercado spot y ahora, después de realizar la comprita en esta última caída, estamos esperando que el activo siga ganando altura hasta ya veremos qué niveles de precio.
Pero hay algo que por ahora me está gustando bastante y es el comportamiento de Ethereum contra Bitcoin. Esto es importante porque recordad que al final Ethereum desde los mínimos de abril ha tenido un mejor comportamiento que Bitcoin y podría haber concluido ya este movimiento si es que vemos debilidad en su gráfica respecto a Bitcoin. Sin embargo, no está siendo así. Por ahora está consolidando bastante bien en niveles de onda 4 entre el 0,382 y 0,5 y todo apunta a que la intención principal sería seguir ganando altura en esta gráfica, cosa que nos estaría dando información sobre lo que podría pasar en el mercado las siguientes semanas. Y es que Ethereum se comporte mejor que Bitcoin. Veremos, ya os digo, todo esto pues al final es lo que está sobre la mesa y es como yo interpreto lo que está sobre la mesa, no lo que tiene que pasar. Bien, dejando esta reacción del corto plazo de lado y dejando también las palabras de Donald Trump y Xi Jinping de lado, vamos a centrarnos ahora en lo que más nos interesa, que es Powell. Bien, como sabéis, os he comentado antes, Powell, la Reserva Federal, bajó los tipos de interés con el S&P 500 en máximos históricos. Esto es algo que tan solo ha pasado en 5 ocasiones en toda la historia. Que de hecho por aquí os voy a estar dejando una gráfica y estos puntitos naranjas es cuando hemos tenido este tipo de sucesos y en todas las ocasiones anteriores el S&P 500 subió un año después con una rentabilidad media del 20%. La peor rentabilidad fue del 15%, positivo evidentemente, generada el año pasado. Por lo que podríamos decir que las muestras que tenemos, aunque son pocas, nos arrojan una perspectiva constructiva de cara a un año vista. Veremos si es así, pero también es importante ver qué es lo que dijo Powell, porque realmente esto es lo que nos va a orientar sobre la política monetaria que va a tomar la Reserva Federal de Estados Unidos los siguientes meses. Powell dijo que no es seguro que se bajen los tipos de interés en la siguiente reunión programada para mediados de diciembre aproximadamente. Sin embargo, esto no es lo que está descontando el mercado. De hecho, el mercado, antes de esta reunión, se estaba debatiendo entre una bajada de 25 puntos básicos para diciembre o una bajada de 50 puntos básicos para diciembre. Pero ahora mismo, después de la reunión del día de ayer, la probabilidad por ahora, por lo menos es lo que descuenta el mercado en Polymarkets, está en un 70% a que se bajen los tipos de interés en 25 puntos básicos en la siguiente reunión. Y como veis ahí, esa línea de color azul ha aumentado al 22-23%, indicándonos que no se van a bajar tipos de interés en la reunión programada para diciembre. Pero sin duda, lo más importante que dijo Powell ayer, os lo he concentrado en este videíto corto que voy a estar doblando yo al español para que entendáis un poquito cuál es el mensaje que nos da acerca de la reducción del balance de la Reserva Federal y de los movimientos a posteriori de la finalización del QT. Dentro vídeo. El 1 de diciembre finalizaremos el QT, pero hay ciertos matices a comentar, y es que a medida que los valores respaldados por hipotecas venzan, reinvertiremos eso en bonos del Tesoro, lo que fomentará tanto un balance más enfocado en el Tesoro como también una duración más corta. Así que eso sucederá por un tiempo, no por un tiempo tremendamente largo, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero en cierto punto querremos empezar a ver cómo las reservas comienzan a crecer gradualmente para mantenernos al día con, ya sabes, el tamaño del sistema bancario y el tamaño de la economía. Por lo que estaremos añadiendo reservas en cierto punto, sí, eso es así, pero por ahora lo que queremos hacer es movernos en una duración más corta. No hemos tomado una decisión sobre el punto final definitivo, pero todos estamos de acuerdo que queremos movernos en la dirección de un balance general que refleje más de cerca los valores del Tesoro en circulación, y eso significa un balance general de duración más corta. Ahora, eso es algo que nos va a tomar mucho tiempo y se moverá de una manera muy gradual. No creo que lo notes en las condiciones del mercado, pero sí, esa es la dirección de las cosas ahora mismo. Vale, ¿qué quiere decir con todo esto? Bueno, es importante saber que el 55% del balance de la Reserva Federal, básicamente la Reserva Federal tiene un balance, ¿no? Igual que tú tienes tus inversiones, la Reserva Federal tiene el suyo y en base a la evolución del mercado lo aumenta o lo disminuye para controlar la inflación y el pleno empleo, que es el doble mandato que tiene. Cuando aumenta el balance, está comprando activos, inyectando liquidez en el sistema. Cuando lo reduce, está haciendo todo lo contrario y es lo que viene haciendo desde el año 2022, aunque bueno, esto hay muchos matices porque lo está aumentando por otros lados, pero bueno, básicamente el 55% del balance de la Reserva Federal se compone de bonos del Tesoro a más de 10 años y valores respaldados por hipotecas. En este caso, lo que comenta la Reserva Federal, bueno, Powell el día de ayer y en este vídeo, es que una vez que finalice el QT, que deje de restar liquidez en el sistema, que esto lo hará el 1 de diciembre, es decir, que estamos apenas a un mes de que esto finalice, no es que vaya a aumentar el balance, sino que va a modificar la duración del balance. Y bueno, por aquí os voy a estar dejando una imagen en la que vais a estar viendo el balance de la Reserva Federal y la duración de ese balance. Como os he comentado anteriormente, este balance se compone en un 55% entre bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas. Y lo que pretende hacer la Reserva Federal es modificar este balance y no centrarnos tanto, bueno, no centrarse tanto en el largo plazo, sino en el corto plazo. Esto podría generar una caída en los intereses, bueno, el rendimiento de los bonos del corto plazo. Y el dinero que tenga incentivos de moverse en el corto plazo en otro tipo de activos que no sean los bonos del Tesoro. Entonces, esto es súper importante.
Esto es súper importante porque el dinero va a ir a parar probablemente en el corto plazo, ya no hablo tanto de largo plazo, en el corto plazo, por la modificación del balance de la Reserva Federal a otro tipo de activos. Y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es una reflexión. ¿A dónde puede ir a parar ese dinero o parte de ese dinero, ¿no? Si se baja el rendimiento de los bonos a corto plazo, probablemente el capital que está buscando ese tipo de activos a corto plazo vaya a buscar otro tipo de activos. Pensamos, el oro, quizá el oro. Bueno, pues en este canal ya os vengo comentando desde hace bastante tiempo que el oro estaba cercano a una corrección importante, a entrar en un proceso lateral de varios meses. Lo hemos contado en no sé cuántas ocasiones. El pasado día 21 de octubre tuvimos su mayor caída en los últimos 13 años y 6 meses, retrocediendo más de un 6% en un solo día. Y esto nos deja una perspectiva correctiva para los siguientes 2 meses. Fijaos, como estáis viendo en pantalla, lo que ha sucedido recientemente en el oro ha sido un precedente que tan solo ha pasado en 10 ocasiones, y es que en 6 días ha retrocedido más de un 10%, perdón. Bueno, pues fijaos que, por ejemplo, ya levantando un poquito la cabeza, yéndonos a 4 días, una semana o incluso a 2 meses, el oro suele ser alcista, sí, pero subiendo tan solo un 8,39%, que teniendo en cuenta la caída, estaríamos hablando que para conseguir de nuevo máximos históricos se estaría yendo a una subida del 12%, cosa que es probable que no acabe sucediendo, por lo que podríamos entrar en el oro en una fase correctiva de varios meses, por lo menos de 2, 3, 4 o 5 meses, en donde empieza a consolidar niveles después de la gran subida que hemos visto en los últimos 3 años, que ha subido un 171%. Ha sido un activo que ha estado en tendencia, que ha tenido un pico de euforia, que todo el mundo quería comprar oro y que ahora que todo el mundo ve que la oportunidad estaba en el oro, es normal entrar en este tipo de retroceso porque salen ventas simplemente para tomar profits y también salen liquidaciones de todos los apalancados que esperaban que este movimiento sea infinito. Entonces, el dinero del oro podría ir a fluir a otro tipo de activos. De nuevo, no estoy cambiando la tendencia, pero al final es normal, los activos se mueven por ondas y curiosamente también Bitcoin, antes de ver máximos históricos, el oro, después de un gran movimiento, suele entrar en una fase correctiva y el dinero va a buscar a parar otro tipo de activos que den un mayor rendimiento. Entonces, la pregunta, ¿Bitcoin y las criptomonedas van a empezar un nuevo rally? Mira, la verdad, no lo sé. Aquí todo es cuestión de probabilidades y como sabéis en los mercados puede suceder cualquier cosa. Estamos a un tuit o a un comunicado de Donald Trump de que genere una capitulación espectacular como la que vimos el pasado viernes 10 de octubre. Pero bajo mi punto de vista, siendo objetivo, todo lo que hay sobre la mesa indica que podríamos estar a las puertas de un cambio de dinámica, de un cambio de flujos de capital que veremos si las criptomonedas se benefician o no. Lo veremos las siguientes semanas, desde luego. Desde Elliott Traders no estamos planteando grandes exposiciones en el mercado de las criptomonedas porque entendemos la altura que lleva ya Bitcoin en este ciclo y que al final pues todo se mueve por ondas y en algún punto pensamos que va a llegar en Bitcoin correcciones del 50 al 70%, que ahí es donde realmente estará la oportunidad generacional para los siguientes 3-4 años. Hasta que eso no llegue, seguimos entrando y saliendo al mercado en base a las ondas que nos va dejando el activo en gráfica semanal, pero con el ojo puesto en estas posibles correcciones que podrían llegar de cara a 2026. Yo os digo, me da igual que lleguen desde los 200.000 o que lleguen desde los 105 o que lleguen desde los niveles que ya hemos visto de máximos históricos. Me da igual. Cuando lleguen, ahí es donde va a estar la grandísima oportunidad. Por cierto, familia, antes de finalizar este vídeo, quería comentaros algo que se me ha venido a la cabeza con todo el rollo, y por cierto, con mi perrita aquí, que la pobre está hecho un dinosaurio, como estáis viendo, con todo este rollete en donde ya se ha descontado las bajadas de tipos de interés en el mercado y ese gran castigo que lleva el dólar, quizá el dinero que vaya a salir de los bonos del corto plazo pueda ir a parar al dólar, porque ya está casi todo descontado. Pero bueno, esto es una reflexión que dejo aquí antes de finalizar este vídeo y mañana nos volvemos a ver. Abrazote. Adiós, perrita. Dile adiós, Yuki. Dile adiós a nuestros amiguetes. Ay, mírala.